Bueno, primeramente darles las gracias por estar con nosotros, darles la más cordial bienvenida. Es el primer evento del año, estamos muy contentos, muy entusiasmados, con muchas ganas de llevar a cabo pues la mayor información, la mayor retroalimentación que podemos darles de todos los grandes eventos que vienen. Viene un año de cambio, sin duda, un año de mucho compromiso, un año donde tenemos que estar muy pendientes de lo que viene. El Pacto por México ya es hoy por hoy una realidad. El Consejo Rector está trabajando de manera muy fuerte. Las reformas hacendarias y energéticas están siendo consideradas para el segundo semestre, pero pues viene muy duro la de materia de telecomunicaciones. Y tenemos que estar muy activos y estar muy proactivos para estar al tanto de lo que viene y siempre mantenerlos informados, tener grandes expositores para este fin. Al mismo tiempo, pues ya también es una realidad la reforma educativa, entonces pues hay que estar muy listos para lo que viene y manteniéndolos informados. El primer aviso que quisiera dar es que en relación con esto que ha decretado el Consejo Regulador, viene muy fuerte la reforma en telecomunicaciones como uno de los puntos más importantes del Pacto por México. ANADE, comprometida con toda esta reforma y por el objeto de tenerlos muy bien informados, está haciendo un seminario muy ambicioso. Es un seminario que va a ser del derecho a las telecomunicaciones. Este seminario va a tener verificativo el 23 de enero de 2013, aquí mismo en nuestro hotel hermano, el Hotel Nico, hoy, bueno, Hyatt, antes Nico, y vamos a tener un evento de mediodía donde nos va a venir a acompañar el senador Javier Lozano, que va a hablar de la materia de telecomunicaciones, el maestro Héctor Olavarría, que es el subsecretario de Comunicaciones, el licenciado Gerardo Soria, que es presidente del Instituto de Derechos de Telecomunicaciones, y el licenciado Edgar de León, que es el coordinador del Comité de Telecomunicaciones de la Barra. También vamos a tener otro módulo 2 que va a ser de radio y televisión, que viene el senador Armando Ríos Peter, el licenciado Iván Ruiz, buen amigo, experto en telecomunicaciones, y el licenciado Javier Tejada, que es analista del sector de telecomunicaciones del IMER y del periódico Reforma. El módulo 3 vamos a tener temas selectos, donde va a estar el diputado Federico González Luna Bueno, que es el presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, nuestro gran amigo Alfredo Reyes Kraft, que es el coordinador de Tecnología de la Información de ANADE, y el licenciado Joaquín Álvarez del Castillo, experto en telecomunicaciones. Y bueno, pues vamos a tener un evento que va a terminar a las 6 de la tarde. Los invito a que vengan, va a ser un gran evento que creo que vale la pena estar muy informados en esta materia tan sensible. Y bueno, continuando con lo que marca nuestro momento, nuestro evento, pues tengo el gran honor de presentar a nuestro presidio. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del licenciado Alberto Velapeón, que es socio de abogados empresariales, socio de ANADE, que hablará del tema de la Ley de Ingresos de la Federación. El licenciado Ulises Gómez Don Lasco, director general de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Por supuesto, a nuestros flamantes coordinadores, el maestro Rodolfo Félix Cárdenas, que es el coordinador del Comité de Derecho Penal de ANADE y socio de Félix Cárdenas, el licenciado Luis Ortiz de la Concha, que es el coordinador del Comité de Anticorrupción y Lavado de Dinero, y por supuesto el licenciado, organizador y pues coordinador del Comité de Derecho Fiscal de la ANADE, el licenciado Federico Garza, a los cuales les pido un aplauso y por favor les doy la palabra a Fede Garza. Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Bueno, como ya comentó Pepe, tenemos como primera exposición el tema de, bueno, si bien es cierto, ya no tuvimos una reforma fiscal para este año, tuvimos nada más aspectos muy relajados en miscelánea fiscal y un tema de la Ley Federal de Ingresos, con aspectos principalmente pues de estímulos fiscales, que algunos ya venían del año pasado, otros novedosos, y principalmente el tema denominado amnistía fiscal.
Entonces, para este efecto tenemos aquí la presencia del licenciado Alberto Vela Peón. Me voy a permitir leer unas breves notas relacionadas con su currícula. El licenciado Alberto Vela Peón es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, con diplomados en Derecho Empresarial, Derecho Tributario e Impuestos y maestría en Derecho Tributario por la Universidad Panamericana. Fue abogado en la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde ocupó diversos nombramientos en la Dirección de Juicios de Nulidad, editor y consultor de Servicio de Consultoría Empresarial y Formación Dinámica, de Consulta IDC del Grupo Empresarial Expansión. Fue socio del área legal fiscal de PricewaterhouseCoopers, actualmente socio del despacho de abogados empresariales ABP. Fue académico en la Universidad Autónoma Metropolitana, actualmente expositor titular en el Colegio Fiscal de México y el SICAI, órganos capacitadores del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ha sido expositor en diversos foros, tanto académicos como profesionales. Es miembro de los comités fiscal, constitucional y amparo de la NADE, Colegio de Abogados desde 1990, donde fue coordinador del comité fiscal en el bienio 1998-2000. Ha publicado diversos artículos relacionados con la materia fiscal, administrativa y constitucional en diversas publicaciones, entre otras en la revista de la NADE, la revista Abogado Corporativo, también en Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa, que es una revista de investigación jurídico-técnica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y pues bien, con esto les quiero dar la palabra al licenciado Alberto Vela con su exposición. Muy buenos días a todos. En primer lugar, pues quiero agradecer aquí a Juan José, a Federico por invitarme. Desearles a ustedes un inmejorable año 2013, que les vaya muy bien, que sea muy próspero para ustedes, sobre todo mucha salud. Y bueno, voy a platicar ahí un aspecto relevante de la reforma fiscal. Cuando a mí me hicieron favor de invitarme, estaba programado un señor diputado, por X razón, bueno, ya no pudo asistir. Y cuando me invitaron les dije, bueno, pues sí, con mucho gusto voy a preparar mis mejores chistes, porque bueno, reforma fiscal creo que no hay una gran muy importante, ¿no? Entonces ahí en el despacho empezamos a ver cuáles eran los mejores chistes, los de Catón o algunos de Pepito, y al final concluimos que bueno, la reforma fiscal también puede ser un buen chiste. Vamos a hablar de toda la reforma fiscal, ¿no? Desde aquí, estos aspectos de la reforma fiscal, vamos a tratar algunos tópicos relevantes en relación con la materia fiscal. Y como ustedes saben, bueno, se publicó esta reforma en la Ley de Ingresos de la Federación. En la Ley de Ingresos de la Federación se publicó el día 17 de diciembre de 2012, que es donde realmente está el documento donde se dio la reforma fiscal. Hubo una fe de ratas el día 24 de diciembre y el presupuesto de egresos también se publicó, que constituyen el 27 de diciembre, que constituyen en general lo que es la panorámica de la reforma económica de manera general. También hubo otra reforma importante el día 28 de diciembre, que no fue el Día de los Santos Inocentes, que ustedes saben, pero pues bueno, el día 28 de diciembre ya es segundo año consecutivo que ante la inocencia de los contribuyentes el SAT publica la resolución miscelánea fiscal, ¿no?, para este año. Creo que se subsana un error, un vicio de inconstitucionalidad que tenía. La resolución miscelánea siempre se publicaba en febrero o en marzo para correr por un ejercicio que nosotros decíamos los fiscalistas, ejercicios montados, no un ejercicio de un ejercicio fiscal ni un ejercicio de otro. Cuando la resolución miscelánea fiscal, el Código Fiscal señalaba el artículo 33 que era de vigencia anual, y el año, bueno, pues conocemos que el año fiscal corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre. Por lo tanto, se cuestionaba mucho la vigencia de la resolución miscelánea a partir de enero de cada año, de esos 2 meses que estaba presionada, corre paralelamente al ejercicio fiscal del año, ¿no?, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Aquí, entre lo más relevante que hay, hay algunos aspectos que pues, se podrían mencionar, pero quizá lo más relevante es que hay un anexo 19 donde se publican todas las cantidades que ahora están actualizadas para la Ley Federal de Derechos.
Como ya lo platicaban, otro aspecto también que fue relevante en el diciembre del año pasado fue el Pacto por México. Este pacto que se hizo con todos los partidos políticos, con todas las organizaciones, a efecto de dar un poquito un proyecto de lo que se pretende en estos 6 años de la administración. Un poquito se ha llamado que es como un pacto de la Monclova, ¿no? Que es tratar de acordar todas las fuerzas políticas qué es lo que se pretende. Y dentro de este contexto del Pacto por México hay una mención importante que lo voy a hacer al final sobre una reforma fiscal estructural. Se comenta que va a existir una reforma fiscal estructural. Se pretende que se presenten esas iniciativas a partir de este año y que se dé esta situación. Otra cosa que también va a haber es sobre la seguridad social, para incorporar a todos los sectores, tanto el informal como el formal, a la ley de seguridad social, a la seguridad social, a la ley de seguro social. Y uno de ellos, bueno, sería ajustar ahora con la reforma que hubo a la ley del trabajo. Bueno, pues ahí tienen que hacer algunos ajustes en la ley de seguro social, ¿no? Y otro es el crecimiento económico, mantener un crecimiento económico estable. Sobre este tema, aquí les presento brevemente un esquema de cuál es lo que se prevé para 2013. El gobierno federal está estableciendo un crecimiento en el Producto Interno Bruto de 3.5%, se prevé una inflación del 3% para 2013, un tipo de cambio promedio de 12.90 pesos por dólar y una tasa de CETES por 4.6%. El déficit, sin considerar la inversión en Pemex y el petróleo, 84.90%. En materia de presupuesto de la Federación, los principales rubros que se privilegiaron fue el de seguridad pública, combate a la pobreza, educación e impulso a la productividad. Bajo este contexto, la reforma fiscal o los aspectos tributarios para el año 2013 es que se mantiene la misma estructura fiscal para 2013, de 2012 para 2013, es decir, más o menos como los encantados, ¿no? Todos estamos ahorita quietos, no va a haber nada hasta en tanto se den los nuevos cambios, las nuevas modificaciones. No obstante lo anterior, la Ley de Ingresos de la Federación previó algunos cambios, algunos ajustes en materia de impuesto sobre la renta, en materia de IETU, en materia de derechos, en materia de algunos aspectos importantes, se señaló esta situación. También se incorporó en las discusiones de la Cámara de Diputados un programa de condonación fiscal similar o idéntico, bajo algunos ajustes en relación a lo que fue la administración anterior, la administración de Calderón, nada más que ahora es a partir de esta nueva administración de Peña Nieto. Y se anuncia también que va a haber una reforma fiscal estructural para este año 2013, que se prevé que se pueda presentar para el 1 de febrero de 2013, cuando se inicie la sesión, aunque ya hoy se comenta que muy probablemente sea hasta la sesión, cuando se inicie el segundo periodo de sesiones en septiembre, no va a ser en febrero. Aquí en esta fotografía tenemos a los 3 principales actores de nuestra política fiscal o hacendaria o económica. Tenemos al doctor Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, al jefe del SAT, Aristóteles Núñez, y a la procuradora Diana Alombre Guevara. Incluso aquí tenemos una consejera de la PRODECOM, la licenciada Pilar López Carazo. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos relevantes que hubo en la Ley de Ingresos de la Federación? Vamos a entrar brevemente a comentarlos. Realmente no es algo muy relevante, les decía, es como los encantados, es lo mismo que tenemos en 2012. Entonces se reajustaron algunas disposiciones a través de la Ley de Ingresos, un artículo 21, que es en los diferentes disposiciones donde se va comentando. Entonces, en materia, en lo que es intereses,
En materia de intereses, se establece que aquella reforma que estaba pendiente, que iba a entrar en 2012, se prorrogó nuevamente para 2014. Entonces este año va a seguir siendo la misma, entonces se va a seguir aplicando antes de como se venía haciendo. La reforma fiscal que tenemos en materia de intereses para la acumulación de los intereses se va a hacer hasta el 31 de diciembre de 2013. Así, en la tasa de retención del impuesto anual por concepto de intereses, el porcentaje va a ser idéntico que en 2012, ¿no? Es el 60%. No hay mayores cambios. En intereses hipotecarios igual va a ser la misma situación. El monto de los intereses reales pagados efectivamente por créditos hipotecados serán determinados restando el monto real del ajuste por inflación. En intereses por extranjeros también se establece lo mismo. La tasa de retención de impuesto de renta continúa siendo el 4.9%, la tasa de interés para la retención de aquellos intereses pagados por los bancos. En maquila por albergue se establece también que podrán podrán seguir considerándose el programa bajo esta modalidad para 2013, siempre y cuando presenten en el año presenten ante las autoridades fiscales a más tardar el mes de junio de 2014 la información que establezcan las reglas generales del SAT correspondientes a las operaciones realizadas a través de las empresas maquiladoras en esta modalidad de albergue o sus partes relacionadas. En relación a los fondos de pensiones y jubilaciones que tenemos en la ley de impuesto de la renta, se establece que las personas morales con acciones o fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero podrán incluir dentro del cálculo del 90% de la enajenación o reglamento de terrenos y construcciones ubicados en el país, así como la enajenación de acciones, el ajuste anual por inflación y la ganancia cambiada que deriva exclusivamente de las deudas contratadas para la adquisición o para obtener el otorgamiento del uso goce temporal de terrenos o construcciones ubicados en el país. En materia de tasas y tarifas, como les comentaba, se mantiene lo mismo que para 2012, es decir, que para las personas morales la tasa del impuesto de renta seguirá siendo del 30%. Aquí algo interesante es que se deroga el transitorio, entonces es evidente que va a haber una modificación para el año 2014, porque en un momento brincaríamos del 30 al 28%. Incluso algo que suena interesante también comentarlo, y bueno, no es simplemente notorio, es que los programas del gobierno federal, bueno, se siguen manteniendo, se tiene que tener ingresos para poder seguir sufragando sus gastos, y la tasa del impuesto de renta pues hace que disminuyan los ingresos. Entonces es una realidad que probablemente no vaya a haber una disminución de tasa, no se va a seguir manteniendo la tasa del 30%, y esa es la que nos vamos a sacar. Muy probablemente, no se sabe, están en discusiones ahorita viendo cuál puede ser esta situación. Bajo este contexto también se dice que aquellos factores que en la ley de impuesto a la renta se señalan, en la ley de impuesto a la renta que estaban referidos a un cierto porcentaje, ahora se van a entender aplicados a otros, ¿no? Cuando la ley de impuesto a la renta diga por decir el factor de 1.38.89, se va a entender que se aplica el factor 1.4286 para dividendos, para el cálculo de la reducción, por decir, que el sector primario en vez del 25% de la tasa de impuesto del 30%, ¿no? Y para todos los efectos, las personas morales acuérdense que tenemos asociaciones en participaciones o los fideicomisos, actividades empresariales, todos van a la tasa del 30%, no hay ninguna excepción. Tratándose de personas físicas, también continúa, tanto para pagos provisionales como para declaración anual, se va a seguir aplicando la misma tarifa vigente al 31 de diciembre de 2012. Esto es que para pagos provisionales se va a seguir aplicando el artículo 103 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y para declaración anual la tarifa que establece el artículo 177.
En materia de IETU, continúa la facilidad, esto ya estaba también en el año 2012, no es nada nuevo, continúa la facilidad para presentar la información del listado de conceptos conceptos para determinar la base del IETU. En el mismo plazo que se presentó la declaración anual o del ejercicio, debe presentarse incluso cuando la declaración de 2006 no se presente impuesto a cargo. El crédito fiscal contra el IETU continúa el mismo, continúa el crédito fiscal generado por exceso en deducciones que no podrá acreditarse contra el impuesto de renta causado al beneficio en el que se hubiere generado. Eso es lo mismo que teníamos, no hay ningún cambio, o sea, no hay, en materia de IETU sigue siendo lo mismo. En materia de IEPS, tenemos que la tasa para la enajenación e importación de cerveza con graduación alcohólica de hasta 14 grados de USAC se mantiene en 26.5%. La tasa aplicable del 26% que iba a reducirse se aplicará hasta 2014. Igual tratamiento para la enajenación de bebidas alcohólicas con contenido alcohólico y cervezas con más del 20%. La tasa se difiere hasta el 2014, se va a aplicar ahorita la del 53% y el 52% va a ser hasta el 2014. Tratándose de tasa de recargos, se mantiene la misma tasa de recargos. Para prórroga, el 0.75 mensual sobre saldos insolutos. Y tratándose de pago en parcialidades, se va a establecer igual como se venía estableciendo para 2012, dependiendo de las tasas, el 1% hasta 12 meses, de 12 a 24 meses el 1.25%, de más de 24 meses y pagos diferidos a plazos, 1.50%. En materia de estímulos fiscales, se repiten los mismos estímulos fiscales. El de acreditamiento del IEPS contra ISR para personas morales que realicen actividades empresariales excepto minería y adquieran diésel para su consumo final y sean utilizados en manera exclusiva como combustible y maquinaria excepto vehículos. La solicitud de devolución de IEPS para personas que adquieran diésel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas cuyos ingresos en el año anterior no hayan excedido de 20 veces el salario mínimo general que corresponde a la red que elevada al año. También continúa vigente el acreditamiento del IEPS contra el impuesto sobre la renta a aquellos contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final y uso automotriz en vehículos de transporte público y privado de personas o de carga, así como el acreditamiento hasta el 50% de las cuotas de peaje pagada contra el impuesto de renta a su cargo de contribuyentes que se dediquen al transporte terrestre público y privado de carga o pasaje que utilicen la red nacional de autopistas de cuota. En materia de exenciones, también se repiten las mismas exenciones que teníamos hasta 2012, que son dos: sobre el impuesto sobre automóviles nuevos, para las personas físicas y morales que enajenen al público en general o que importen automóviles con propulsión por baterías eléctricas, recargables eléctricos con motor de combustibles interno accionado, y el derecho del DTA, derecho de trámite aduanero, por importaciones de gas natural. En reducción de multas también continúa siendo el mismo tratamiento que teníamos hasta 2012 para aquellos contribuyentes que tuvieron algún ejercicio de facultades de comprobación, ya sea una visita domiciliaria o alguna revisión de gabinete. Podrán reducir el pago de sus multas en un 40 o 50%, dependiendo del momento en que se efectúe la autocorrección fiscal respecto a la infracción derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a los obligaciones de pago, excepto las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son esas? Las de oponerse a la práctica de visita domiciliaria y no suministrar a la autoridad de datos e informes, la contabilidad o los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Aquí es muy importante señalar que hoy en día sí es muy importante atender las visitas domiciliarias por los precedentes que existen de la Suprema Corte,
ya que hoy en día los tribunales están resolviendo que el hecho de no haber presentado la documentación y se presente en algún medio de defensa, sea un recurso administrativo o un juicio de nulidad, no podrán ser tomados en cuenta si la autoridad administrativa o la autoridad fiscal no los tuvo en su momento. Entonces es muy importante que sí los tomen en cuenta. Y es parte de la reforma civil, tenemos una anotación al respecto. ¿Cuándo procede esa reducción de multas del 50%? Cuando el contribuyente corrija su situación fiscal, pague esas contribuciones omitidas después del inicio de facultades de comprobación, pero antes de que se levante el acta final de visita o el oficio de observaciones. Y el 40% va a ser cuando el contribuyente también pague las contribuciones omitidas, pero una vez levantada la acta final de visita, ¿verdad?, pero no se haya determinado el crédito fiscal. También ahí se repite la misma disposición en relación a la condonación de multas en materia aduanera. Continúa la misma facilidad de no determinar sanciones por infracciones señaladas en el artículo 152 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, aquellas que se refieren a la determinación de créditos cuando no aplique el embargo precautorio. Entre otras, es las infracciones detectadas por el primer y segundo reconocimiento aduanero, verificación de mercancía en transporte, verificación de documentos presentados en el despacho en el ejercicio de facultades de comprobación en las que determinen contribuciones o cuotas compensatorias y no les sea aplicable el embargo precautorio. Y tiene una condición: cuando a la fecha de la entrada en vigor de la Ley de Ingresos no haya sido impuesta la sanción correspondiente y no exceda de 350 UDIs o su equivalente en moneda nacional al 1 de enero de 2013. Y creo que entramos a una parte de la más interesante y la que realmente es no es novedad, porque ya hace 6 años se existió ese mismo programa de condonación. Se repite idénticamente el programa, digo, algunas cuestiones de redacción, pero en esencia es el mismo espíritu, el mismo conceptos. Se estableció esto en la Cámara de Diputados, se dice en el dictamen de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que se incorpora este beneficio con el propósito de que el gobierno o el Estado mexicano cuente con recursos más rápidos e inmediatos a través de este programa, ya que el programa anterior, de la administración anterior, también llegó a ser exitoso y por lo tanto se establece, aunque se repiten las mismas fechas, se establece que son para créditos de 2007. Entonces aquí este programa se establece que va a ser, no es oficioso, sino que es a petición de parte. Lo vamos a tener que presentar el contribuyente que se encuentre en los supuestos aquí establecidos. ¿Sí? Entonces va a ser según escrito ante la autoridad fiscal, ante el SAT. Aquí se dice que será ante el SAT. En el convenio entonces se decía que era ante la Administración Local de Recaudación, que probablemente también sea, hoy en día va a ser a la Administración Local de Servicio al Contribuyente, ¿no? ¿Cuáles son estos? Son los créditos fiscales causados antes del 1 de enero de 2007. ¿Sobre cuál va a ser? Sobre contribuciones federales administradas por el SAT, que generalmente casi van a ser todas las contribuciones, las cuotas compensatorias, la actualización y accesorios de las contribuciones federales y cuotas compensatorias, y las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago. ¿Cuál va a ser el porcentaje de la condonación? Va a ser el 80% del valor del crédito fiscal actualizado o de la cuota compensatoria y de la multa por incumplimiento de las obligaciones de pago distintas a las obligaciones de pago, y 100% de los recargos y multas distintas a las que se refieran, que no sean por obligaciones de pago, y los gastos de ejecución, lo cual puede ser muy interesante para muchos contribuyentes, sobre todo aquellos que se han entrampado en procesos litigiosos, en aquellos de reenvío, ¿no?, que decimos para efectos de que en un momento se dio una nulidad para efectos y que no, o un recurso administrativo, que se han venido haciendo muy viejos, que incluso ya están hasta topados. Realmente es muy interesante los montos que se llegan a determinar y hacer, porque las cantidades, digo, si bien es cierto que ya un crédito fiscal
anterior a 2007 ya pudiera estar topado, salvo algunas circunstancias. Ya se conoce realmente cuál es el monto total del crédito fiscal. Entonces, hacer el cálculo de esta condonación del 80% y del 100% de multas o gastos de ejecución o recargos también puede ser interesante. Incluso es mucho más seguro en esta situación. También se indica que aquellas multas o recargos que hayan sido impuestos entre enero de 2007 al 31 de... También se dice que aquellos contribuyentes que hayan estado en una visita domiciliaria, una revisión de gabinete entre el 1 de enero de 2007 al 1 de diciembre de 2012 y hayan pagado o se hayan autocorregido durante el ejercicio fiscal en que fue objeto de visita, la condonación de aquellos créditos fiscales de 2007 también puede llegar al 100%. Es decir, que si tuvimos una visita domiciliaria en 2008, 2009, 10, 11 o 12 inclusive, y que en un momento nos autocorregimos en este momento, la condonación de 2007 hacia atrás puede ser al 100%, o sea, siempre y cuando hayamos pagado la autocorrección de esos ejercicios de 2007, lo cual será interesante, dependiendo de la situación del contribuyente, que en un momento se elimina un crédito fiscal muy viejo y que está topado y que puede ser también de cantidades cuantiosas. ¿Qué condiciones debemos cumplir para acceder a este programa de condonación? Procede tratándose de créditos fiscales determinados por la autoridad fiscal y los autodeterminados, o sea, por ambos. Ya sea que en un momento tengamos algún contribuyente, alguna empresa que asesoremos o a la que patrocinemos, que tenga un crédito fiscal que sepamos ahí, puede autodeterminarse el crédito, o aquellos que estén en litigio también se puede hacer. Aquí hay algo interesante, que aquellos también que estén en litigio, que estén para efectos, que se dicte una nueva resolución, pues tratar de apurar la resolución o la liquidación, si es que se quiere ocupar este programa, porque todavía no está determinado el crédito fiscal, ¿no? También es algo muy interesante que tenemos que hacer, pero aquí proceden las dos situaciones, los determinados por la autoridad fiscal o los autodeterminados por los contribuyentes. También proceden aquellos créditos fiscales que estén en pagos diferidos o en créditos diferidos en pagos en parcialidades, a plazos, por el saldo pendiente a liquidar. Procederá aun cuando los créditos fiscales hayan sido objeto de impugnación, siempre que la misma se haya concluido mediante una resolución firme o desistimiento. Y también dice que el programa siempre y cuando procederá cuando la condonación no existe una sentencia condenatoria en materia penal. Tratándose de créditos fiscales que sean administrados por entidades federativas de impuestos federales, aquellos que el gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México o de cualquier otra entidad federativa que hubiera revisado IVA o ISR y que en un momento hubiera determinadas cantidades, la solicitud o la condonación la van a realizar las autoridades administrativas, la autoridad administrativa de la entidad federativa que corresponda. Y un último requisito es que para gozar de esta condonación, la parte no condonada deberá ser pagada totalmente en una sola exhibición. No dará lugar a devolución, ni acreditamientos, ni nada, simplemente es el pago de esa contribución. Algo que también es interesante comentar es que esta facultad de la autoridad no es discrecional, es una facultad de la que hablamos como abogados reglada, es una facultad que una vez que se ubica el contribuyente en los supuestos normativos y realiza los procedimientos que tiene que hacer, en automático tiene que dársela por parte de la autoridad. Entonces es muy importante verificar que estemos en los supuestos. Y algo que también como consejo es aquellos juicios o aquellos medios de defensa que estén y que procedan esto, es interesante, tratar de acordarlo previamente con la autoridad, si bien es cierto para que proceda la solicitud de devolución, cuando menos tiene que, decía en el programa anterior, haberse presentado la solicitud de desistimiento
y al momento del pago ya tener la sentencia a través de la cual ya se dio por concluido el juicio para efectuar el pago correspondiente, sí es importante para evitar sorpresas acordarlo con la autoridad fiscal para no tener ningún problema, porque nos podemos quedar sin el juicio y sin el pago de la condonación fiscal. Entonces es muy importante verificar que estemos en los supuestos. La autoridad no puede hacerlo en este sentido. También en la condonación se establece que las multas impuestas durante 2012 y 2013 se podrán reducir hasta en un 60% si son pagadas dentro de los 30 días siguientes. Es una reducción adicional a la que tiene el contribuyente. Para que aplique este programa, se dice que se va a publicar las reglas por parte del SAT en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en el mes de marzo de 2013. En el programa anterior, de la administración anterior, quien elaboró estas reglas fue la Junta de Gobierno, la cual está integrada, como ustedes recordarán, por el secretario de Hacienda y altos funcionarios del secretario de Hacienda, que generalmente es el subsecretario de Ingresos, jefe del SAT, y algún otro administrador, quizás el de recaudación, y son los que emiten las reglas de operación. Digo, entre lo que comentaban las reglas anteriormente, se establecía que el contribuyente debía tener su firma electrónica avanzada, actualizada, aparecer en el registro federal de contribuyentes, para poder presentar su solicitud ante la administración local de servicio al contribuyente de su domicilio fiscal y obtener el formato de pago y efectuarlo dentro de los 15 días siguientes, 10 días siguientes a que se efectuaba el recibo de pago, para que procediera la condonación correspondiente. También se indica que la Secretaría de Hacienda y Público, igual que el ejercicio de esta facultad, el programa anterior, que se deberá de informar sobre aquellos créditos fiscales que fueron condonados o que se fueron haciendo al respecto. Entonces aquí es algo interesante, porque como recordarán, hace tiempo también aquí se hizo un debate en el IFAI que querían conocer quiénes se habían beneficiado de este programa, y al final una resolución de la Corte dijo que no era factible dar a conocer estos nombres, muy cuestionable, porque finalmente hay un gasto fiscal que es no cubierto por los contribuyentes, y por lo tanto, bueno, pues es algo que nos involucra, es gasto público y debe ser abierto, pero bueno, la Corte dijo que no era así, de esa manera. Tópicos que debemos de considerar en relación con esta situación. ¿Qué va a pasar si esta condonación va a haber acumulación para fines de impuesto sobre la renta o no? En aquel año de 2007 salió una regla, la resolución miscelánea fiscal, que decía que no era acumulable esta condonación. Esperemos que aquí desde el principio, en esas reglas que publique el SAT, ya establezcan con claridad que no va a ser acumulable esa situación. ¿Qué va a suceder también con aquellos juicios que se tengan y que la autoridad haya determinado un reparto adicional de utilidades? Porque en un momento lo que se está condonando es el crédito fiscal, pero no ese reparto adicional de utilidades. Digo, un criterio un poco agresivo, y podríamos decir que, bueno, pues lo accesorio seguiría suerte de lo principal, y podríamos decir que esa reducción también aplicaría a la PTU, muy cuestionable. Sin embargo, bueno, en materia laboral sigue siendo, aplica el mismo principio de que la mejor interpretación es a favor del trabajador y tendría que pagarse. Entonces es algo importante que puede hacerse, que tendrá que evaluarse, que tendrá que verse, y también tendrá que ver esta discusión en relación con los temas, si existe un desistimiento parcial y si la autoridad lo acepta. Nos podemos desistir en relación solamente de los créditos fiscales, más no en relación con la PTU. No sé si la autoridad lo vaya a considerar así o no, correcto, porque finalmente lo que sigue discutiendo es el crédito fiscal, porque fue lo que le dio vida al PTU, porque es accesoria, pero bueno, ahí está una situación que tendrá que observarse sobre este tema. Y otros aspectos es la impugnación, aquellas resoluciones que salían adversas a favor de los contribuyentes. También ya hay camino andado, los tribunales ya han fallado en ese sentido,
de que no las mismas reglas o el mismo programa establece que no constituye una instancia y por lo tanto no es impugnable. La Suprema Corte incluso ya señaló que el hecho de no haber previsto o que no cayó una instancia no viola la eficacia efectiva o la tutela efectiva de los derechos humanos de los contribuyentes, los derechos fundamentales de los contribuyentes. Y entonces ahí también, la Corte ha señalado que el medio extraordinario puede suplir esa situación. O sea, quiere decir que en caso de que alguna controversia se podrá impugnar ante juicio de amparo y no juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal. Entonces es algo interesante también que deberán tomarse en cuenta en su momento en caso de darse esta impugnación por alguna situación, incluso de carácter formal. Y efectivamente hay precedentes de los tribunales, hay varios precedentes en relación sobre estos tópicos, sobre estos temas. En el JUS hay algunos relevantes en relación a que en aquella ocasión comentábamos que para que proceda la condonación en este programa, se decía que no tiene que haber sentencia condenatoria. En las reglas anteriores establecían que aquellas personas que ya estaban sujetas a proceso, que tenían o que estaban en alguna parte con un auto formal de prisión o sujetos a un proceso, también no estaban sujetos a ese programa, y la Corte declaró que eso era inconstitucional, porque el decreto establece sentencia condenatoria. Aquellos que están en un proceso todavía no hay sentencia y por lo tanto puede estar sujeto al programa de condonación. Creo que es de lo más relevante que vamos a tener sobre este punto. Y simplemente comentar nada más las posibles expectativas que pudiera existir respecto de la reforma fiscal. Ya comentaba Juan José en relación al Pacto por México. Hay un capítulo ahí específicamente, el 2.11, que habla sobre la reforma fiscal. Ahí se tocan algunos temas muy de manera general, pero se toca en relación a la consolidación fiscal, que nuevamente quieren volver a ver esa situación. En relación a la condonación fiscal, quizás lo que necesita son ajustes. Efectivamente no es quitarlo de lleno, pero sí algunos ajustes. Habrá que hacer mucha labor para aquellas empresas que en un momento estén consolidando fiscalmente, para que en un momento se vuelva a entender el espíritu de ese régimen fiscal y no suprimirlo de tajo. Y creo que todo lo demás de lo que se habla de la eficiencia fiscal, que aumentar la recaudación fiscal tributaria y no depender de los ingresos petroleros, que el Estado tenga finanzas sanas. Yo creo que todo el mundo ha detectado cuál es la problemática que se ha venido o que tenemos en materia tributaria. Sin embargo, yo creo y me sumo a lo que dijo recientemente nuestro secretario general de la OCDE, licenciado Ángel Gurría, en un seminario que hubo relacionado a los desafíos de las políticas públicas en México, que creo que en México lo que más tenemos es un problema de carácter político, más no ya de cuál es la detección del problema y qué es lo que tenemos que hacer. Porque está muy claro cuál es el problema que hay, cuáles son las posibles soluciones y cómo se podría llevar a cabo. Sin embargo, bueno, pues lo que necesitamos es, como decían los buenos políticos, hacer política y política para que en un momento se lleguen los consensos y podamos ir avanzando. Porque realmente lo que se necesita, si se llama una reforma estructural, debemos de empezar desde el principio, desde la Constitución, y no el 31, sino simplemente definir muy bien la distribución de competencias, qué le corresponde a la Federación y qué le corresponde a los estados, para que no haya ese canibalismo fiscal que yo llamo, entrecomillado, porque en un momento todas las entidades federativas también están ávidos de recursos y están incrementando notablemente su recaudación a través de los contribuyentes. Y como siempre digo, cuando se habla de que va a haber una reforma fiscal, es para los mismos contribuyentes que estamos aquí sentados, de sus empresas, de todo el mundo, a pagar más impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, muy clara tu exposición. Ahorita vamos a pasar minutos para preguntas y respuestas. Por mi parte me gustaría empezar con dos comentarios que no veo o que son diferentes a la amnistía de la ocasión pasada. Recuerdo
En la ocasión pasada, uno de los primeros puntos que veo es que tienes que presentar para que proceda tu condonación, tu amnistía, tu escrito de desistimiento en casos de juicios. Y te dan un periodo de plazo, un plazo muy corto, para exhibir copia certificada del acuerdo al que recaía tu escrito de desistimiento. En esta ocasión creo que no lo pusieron así, creo que basta con que únicamente se presente tu escrito de desistimiento y es lo único. Yo creo que eso es muy bueno para este caso, ¿no? Y el otro punto es que no hay un plazo para poderte acoger a esta amnistía. Parece ser que todo está abierto, que eso nos da una buena oportunidad de que todos aquellos juicios que a lo mejor se puedan resolver durante el ejercicio 2013, ver cómo se van a resolver, ver en qué instancias se encuentran y evaluar si te coges a la amnistía o no. Sí, es correcto. Sí, el plazo, pues efectivamente, el principio de anualidad de los impuestos sería el 1 de enero al 31 de diciembre. Es lo que podríamos hacerlo. Y algo interesante que comentas tú es muy interesante, aquellos juicios que ya estén en una etapa final, que estén, por decir, un tribunal colegiado, que estén ya próximo para una sesión o que estén caminando en este periodo y que muy probablemente se puedan resolver en el transcurso del año, vamos a poner en junio o julio, pues podríamos esperar muy bien cuál sea la resolución del crédito. En caso de que sea adverso, bueno, en ese momento podemos acogernos al programa de beneficio fiscal. Digo, ahí sería cuestión de platicarlo con nuestros clientes o de hablarlo con nuestra empresa o con los asesores fiscales. Si lo queremos hacer antes y ya eliminar ese problema, pues lo podemos hacer antes. Pero mi sugerencia, y como lo comenta Fede, yo creo que sería esperar si realmente ya hemos implicado un litigio y realmente se ha hecho esfuerzo importante. Digo, y no porque estamos aquí todos abogados, pero yo creo que es algo muy importante que tenemos que demostrar la ilegalidad de la autoridad, ¿no? Es mi opinión. Muy bien, ¿alguien más tiene? Ricardo, por favor. Alberto, muchas felicidades. Muchas la verdad gracias. es que muy clara la exposición. Yo nada más tenía una duda. Mencionaste en el tema de la amnistía. Gracias. Mencionabas, te decía muchas felicidades en la exposición. Gracias. En el tema de la amnistía habías mencionado que podía llegar a ser del 100% la condonación. Y decías que si habíamos tenido alguna revisión durante 2012. Fíjate que yo siempre lo había visto diferente, bueno, no siempre, de que salió para acá. Parecía, o me daba la impresión de la lectura de la exposición, que para que procediera el 100% la condonación, te tendrían que haber revisado, no es claro si durante o respecto de los ejercicios de 9, 10 y 11, que no hubieran determinado diferencias o que habiéndolas determinado las hubieras pagado, cuyo caso procedía el 100. Tú mencionas entiendo una lectura diferente en donde con uno de los ejercicios nos podíamos ir al 100. No sé si pudieras ahondar un poquito más en este. Sí, bueno, yo la interpreto es que si tuviéramos algún ejercicio de revisión en ejercicios posteriores, la condonación de 2007 hacia atrás podría llegar al 100%, siempre y cuando nos hayamos corregido en ese ejercicio que nos revisaron de 2007 a 2012, lo que la autoridad nos haya señalado. Con un solo ejercicio que sea suficiente. Digo, estoy de acuerdo contigo, podría prestarse las dos interpretaciones, yo creo que las dos podrían ser válidas. ¿Cómo se llama? Ahí las reglas yo creo que son las que van a dar claridad, aunque las reglas simplemente son operativas de acceso. Yo por eso ahí siempre sugiero, y en aquella ocasión en 2007, cuando estuvimos nosotros en el despacho algunas situaciones de estas que se presentaron, ir con el subadministrador de recaudación, platicarlas, ¿cómo se llama? Para que no haya sorpresas al pasado, ¿no? Porque, nosotros tuvimos ahí un par de sorpresas, no sé si a nosotros nos toca cada cosa rara, pero una situación hubo un caso donde hubo una nulidad para efectos, estábamos esperando la liquidación, decíamos que queríamos presentar las declaraciones autocorrigiéndonos, haciendo esa situación, decían que no se podía, que había que esperar que se emitiera la liquidación, íbamos al jurídico porque había un recurso de revocación, que emitiera el recurso para que a la vez se fuera a la auditoría a emitir el recurso. Fue un verdadero calvario que al final del camino nunca se pudo acceder a ese beneficio, ¿no? Pero bueno, entonces por eso hay sugerencias cuando son cosas muy complejas, sobre todo los montos, ¿cómo se llama? Porque ya están muy determinados, porque son hablando de 5 años ya causados, entonces es muy importante acordarlo con la autoridad. Es una sugerencia que yo les transmito, que yo creo que puede ser interesante y que puede generar tanto trabajo a la administración pública, a la administración fiscal, como para nosotros mismos, ¿no? Como abogados.
Bien, gracias, Alberto. ¿Alguien más? Pilar López. Buenos días. Bueno, la felicitación, muy buena exposición, Alberto. Comentabas en relación con el tema de la amnistía fiscal que esperabas que desde el principio saliera una regla clara diciéndonos que no va a ser acumulable como sucedió. Bueno, eso no fue tan al principio, creo que tardó entre 8 o 9 meses en que saliera la regla propiamente dicho. Pero últimamente hemos escuchado rumores de que el actual presidente del Servicio de Administración Tributaria no está de acuerdo en que esta condonación no se considere como un ingreso acumulable para efectos de impuesto sobre la renta. En el caso de que no se emitiera la regla dando el tratamiento de no acumulación de ingresos, en tu opinión, ¿consideras que existen los elementos técnicos soportables para sustentar esa no acumulación de impuestos? Sí, gracias, Pino. Sí, en efecto, yo creo que, como bien lo dices, salió una regla administrativa en septiembre de 2007 ya para aclarar el punto porque había esa situación. De lo que me han platicado, que la gente que está muy cercana con las personas que están elaborando las reglas, quieren que desde el principio en las reglas quede ahí anotado. No conocía que nuestro flamante jefe del SAT no está de acuerdo. ¿Cómo se llama? Pero yo creo que existen argumentos jurídicos razonables para poder considerar que es no acumulable ese ingreso. Algo que en mi opinión es que si es precisamente una reducción en el impuesto sobre la renta, que en un momento eso es en sí mismo ya un beneficio fiscal, ¿no? Sería incongruente e ilógico que se volviera a acumular ese impuesto porque ya estuvo en su momento acumulado en su momento cuando se dio, ¿no? Digo, si bien es cierto que es una remisión de deuda jurídicamente hablando y que en un momento podemos tener, pero yo creo que existen suficientes argumentos para poderlo hacer. Incluso si a lo mejor muchos de ustedes ya lo han visto, lo han leído, hay un librito que se llama Estímulos Fiscales elaborado por, no me acuerdo su nombre, es hijo de un buen amigo, Agustín Durán, se apellida Durán, y con una chica es nieta de Flores Zavala, que es un librito, se llama Estímulos Fiscales del Colegio de Contadores Públicos, muy interesante, y ahí vienen las razones del por qué ellos consideran no solamente sino de muchos estímulos fiscales, por qué no son acumulables, y una recopilación interesante de tesis de los tribunales que pudieran servir de interés para cuando se tenga que llevar a cabo este análisis jurídico. Okay, gracias. Por allá atrás. Sí, para efectos de la condonación de créditos anteriores a enero de 2007, comentabas que dentro de los requisitos es presentar la solicitud y que no te hayas opuesto a visitas domiciliarias, que hayas proporcionado la información a la autoridad, etc. Hay un artículo en el Código Fiscal de la Federación que se refiere a otros requisitos que son para que proceda la reducción de multas y recargos. ¿Tienes que cumplir estos requisitos también o es únicamente aplicaría el decreto y serían los dos primeros que comentas? Correcto, no, es adicional. Las reducciones que están en el Código Fiscal de la Federación son distintas a las del programa, ¿sí? Y el hecho de que se haya uno opuesto a las facultades de comprobación, eso es totalmente distinto al programa. El programa simplemente es con que haya un crédito fiscal, ya sea determinado por la autoridad fiscal o autodeterminado por el contribuyente, en ese momento aplica el programa de beneficio. Y la autoridad no tiene otra cosa más que hacer, constatar que efectivamente esté y aplicar la procedencia de esa condonación del 80%. O sea, lo que está hoy en el Código Fiscal de la Federación de reducción de multas es un tema, o la condonación incluso de multas del 74 del Código Fiscal es otro tema distinto. Pues eso podría aplicar para un crédito fiscal que se haya determinado por la autoridad fiscal en 2011 o 2012. Podemos pedir una reducción de multas. Gracias, Alberto. ¿Alguna otra pregunta? La última. Quisiera preguntarle, hablaba al final de la reforma fiscal. Gracias. Muchos han pronunciado por establecer un IVA en alimentos y medicinas. Si esa podría ser la salida, porque veía que también no debemos depender ya del petróleo, puesto que las reservas han ido bajando en México. ¿Cuál sería su opinión acerca de estos elementos que están pidiendo para una reforma fiscal? Correcto, sí, es muy interesante. Hoy en día se ha
como dicen, se ha desetiquetado el IVA a medicinas y alimentos, se llama el IVA generalizado, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. ¿No? De un momento el IVA se quiere poner una tasa única, general, que realmente distorsiona el sistema. En mi opinión personal, yo creo que sí es sano tener una tasa general para todos, una reducción en el impuesto, de la tasa, perdón, y un IVA general para todos. Ese es el mejor sistema. Incluso creo que en la administración del presidente Fox, la idea de proyecto que se tenía de reforma hacendaria integral que se presentó en aquella ocasión era muy interesante. Sin embargo, bueno, faltó ahí el aspecto político, porque no sé si ustedes lo recuerden, a grosso modo era exentar a todas las personas físicas que tuvieran ingresos hasta 70,000 pesos anuales, gravar el IVA todo a la tasa del 15%, lo cual daba que en un país donde no hay una contracción económica, pues todos tenemos que gastar y todos tenemos que comprar. Entonces el IVA iba a ser el detonante de que en un momento, al momento de gastar, se iba a recaudar el impuesto de valor, a través del impuesto de valor agregado. Incluso pues, algunos de ustedes han de conocer, cuando vino la posguerra, en los años 40, 50, en Europa el detonador del crecimiento fue el impuesto de valor agregado bajo esa filosofía: cero impuesto al ingreso y todo al impuesto al valor agregado, al impuesto al consumo, porque en un momento las personas tenemos que vivir, tenemos que consumir, y en un momento ahí puede estar la recaudación. Yo creo que aquí los problemas están detectados. Yo creo que el IVA sí tendrá que ser modificado en algún momento. Hay ciertos privilegios que quizás algunas empresas, no es que no las hayan tenido indebidamente, yo creo que es correcto, sin embargo distorsionan el sistema económico. No es que sean privilegiadas o no, ¿no? Pero sí hay algunas que no, o el efecto de no haber accesado a un amparo, a una sentencia, también nos provocan un plano descompetitivo, ¿no? Entonces también es algo que distorsiona los sistemas tanto económico como de mercado. Yo creo que sí es sano una reforma en materia de valor agregado, pero mi opinión es que lo que tiene que hacer es mucha política, y creo que hoy en día tenemos a los mejores operadores, nos guste o no. El PRI es lo que hace, ¿no? Lo que sabe hacer: concertar, llegar a acuerdos, para bien o para mal, pero algo vamos a tener de reforma fiscal. Gracias, Alberto. Ahora sí, nada más la última pregunta para dar la oportunidad a los demás expositores. Martín Landuzzi. Gracias, Federico. Nuevamente felicitaciones por tu exposición, Alberto. Una última pregunta muy rápida. A mí me tocó vivir, igual que tú, la amnistía anterior, y de conocer un caso concreto en el cual, cuando salen estas reglas y al momento de aplicarlas, hacen o hicieron que, en su caso, en este caso, en ese momento, este contribuyente no pudo accesar, según la autoridad, a esa condonación por esos requisitos que no sé si recuerdas, uno de ellos era las facultades de quien tenía que firmar la solicitud y todo ese rollo, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es: ¿qué pasaría? Estamos según la ley de ingresos, que se van a publicar las reglas antes o a más tardar en marzo. ¿Es posible aplicar la condonación fiscal bajo una evaluación antes de la aplicación de reglas, asumiendo que las reglas no debieran ir más allá de lo que establece la ley de ingresos? Sí, correcto. Yo creo que sí se puede presentar ahorita una solicitud sin reglas. No sé si la administración fiscal lo vaya a hacer. Ahí tenemos un problema nada más de competencia. Si revisamos el reglamento interior del SAT, habría que ver quién es competente para recibir esa solicitud. Ahí tendríamos un primer problema. Las reglas lo aclaró en aquella ocasión, que dijeron que se presentaba ante la administración local de servicio a contribuyentes, y quien resolvía era la administración local de recaudación. Entonces ahí se resolvió un problema de competencia. Ahorita podemos presentarlo, pero tendríamos que revisar el reglamento interior del SAT para ver qué autoridad habría que presentarla, ¿no? Ahí tendríamos un primer problema. Y segundo lugar, bueno, pues yo creo que ahorita, como hay muchos cambios en el SAT, yo dudaría que resolvieran de manera inmediata, ¿no? Esperarían hasta que se den las reglas y a lo mejor serían alguna prevención. ¿Sí? Y coincido contigo, realmente creo que ahora también el régimen o la administración pública tiene un candado que se llama respeto a la autoridad, ¿no? O sea, el subordinado, si le dice al jefe que tiene que hacer eso, tiene que hacerlo, ¿no? Efectivamente, en épocas panistas, el presidente decía una cosa,
y sus secretarios hacían otra, ¿no? El secretario decía una cosa, el jefe de SAT, el secretario de Hacienda decía una cosa y el jefe de SAT en sus reglas cambiaba las reglas del juego y las cambiaba. Yo creo que hoy en día no creo que pase eso, yo creo que hay mucha subordinación y aquí cuando se dice una cosa se va a tener que hacer y cumplir. Espero que así sea, pero yo creo que habría que esperar, porque sí, habría sus problemas, ¿no? Muchas gracias, Alberto, por tu exposición. Un aplauso, por favor, para nosotros.